Antes de comenzar, recuerda que estamos a nada de llegar a los 4 millones de suscriptores, así que si tú y tu familia disfrutan de mi contenido, agradecería muchísimo que manosees este botón que dice suscribirse. Es gratis y así no te perderás ninguno de mis videos. Espero que disfruten el resumen. Esta historia empieza en la Tierra, hace millones de años. Una nave espacial se aleja, mientras un extraterrestre humanoide observa. Él se desnuda y procede a beber una extraña sustancia. El humanoide se retuerce y su cuerpo empieza a decaer. Aquella sustancia negra está destruyendo su ADN. Él muere y su cuerpo cae por una cascada. Pero ahora vemos algo fascinante. El ADN del humanoide se reorganiza y da origen a las primeras células individuales. El sacrificio de este ser encendió la chispa de la vida en el planeta Tierra. Ahora nos encontramos en Escocia, en el año 2089. Aquí conocemos a Charlie y a Elizabeth, una pareja de arqueólogos que están muy emocionados, pues dentro de una cueva encontraron pinturas rupestres de hace 35.000 años. En ellas podemos ver a una figura gigante entre humanos, apuntando a las estrellas. Elizabeth se emociona hasta las lágrimas y dice que quizá sus misteriosos creadores desean ser encontrados. Oh, mi amor, qué equivocada estás. Ahora estamos en la nave de exploración científica Prometeo, en el año 2093, es decir, 4 años después del hallazgo de nuestros protagonistas. Un sintético monitorea a la tripulación mientras duerme, y mediante un neurovisor, él espía los sueños de Elizabeth. Vemos que cuando era una niña, Ellie vivía en Sudáfrica, acompañando a su padre, quien era un misionero cristiano. La chiqui le preguntaba por qué un señor había muerto, y papá explicaba que tarde o temprano todos lo hacemos. Elizabeth pregunta a dónde vamos al morir, y papá responde que cada persona, según su cultura y creencias, tiene una palabra distinta. Algunos lo llaman cielo, y otros paraíso, pero sea cual sea el nombre, se supone que es un lugar hermoso. La niña pregunta cómo puede saberlo, y papá responde que simplemente es lo que él ha escogido creer. Ya preguntas mucho, niña, sigue jugando y cállate. De vuelta con el sintético, vemos que este se la pasa jugando básquetbol, montando bicicleta, aprendiendo las lenguas más antiguas de la humanidad y viendo películas clásicas, modelando su dicción y apariencia en base a los actores y líneas de dichas películas. Prometeo por fin ha alcanzado su destino, una luna llamada LB-223. La primera en despertar es esta mujer, llamada Meredith Vickers. Con tono autoritario y distante, ella le ordena al sintético despertar a la tripulación. Después del hipersueño, también conocido en esta saga como estasis, todos se encuentran en shock y vomitan o tiemblan mucho. El sintético asiste a Elizabeth y se presenta como David. Este sintético es educado y muy amable, ya me cayó bien. Charlie y Ellie celebran, pues están un paso más cerca de cumplir su sueño, conocer a quienes nos crearon. Los tripulantes comen por primera vez en años y andan disfrutando batidos proteicos y demás cosillas. Un biólogo llamado Milburn se presenta y es muy amable, pero este geólogo llamado Fifield es un patán y dice que no vino aquí a ser amigos, solo a ganar plata. Ya me cayó mal, ojalá se muera. Vickers reúne a todos en un hangar y nos enteramos que la tripulación fue contratada por la corporación Weyland, aunque ninguno sabe realmente para qué. Ahora tenemos un mensaje holográfico de su fundador, el señor Peter Weyland. Él grabó este mensaje hace 3 años y ya lleva tiempo muerto. Damn shame, damn shame. Weyland les dice que junto a ellos está David, lo más cercano que tuvo a un hijo. David no es humano, así que nunca envejecerá ni morirá. Sin embargo, él no puede valorar estos beneficios, pues no tiene un alma, y nunca la tendrá. Vemos que a pesar de ser un sintético, estas palabras incomodan a David. El viejo Weyland siempre se hizo las grandes preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué pasa cuando morimos? Fue entonces cuando conoció a 2 personas que están a punto de responder estas preguntas. Weyland les pide a Elizabeth y Charlie que se pongan de pie, y dice que esta pareja está a cargo de la misión. Usando un proyector en forma de cubo Rubik's, Charlie finalmente le revela a la tripulación qué vinieron a hacer. Estos son sitios arqueológicos alrededor de la Tierra. Tenemos tabletas egipcias, mayas, sumerias, de Babilonia, Mesopotamia e incluso de Hawái. Y esta es la pintura rupestre que encontraron en Escocia, mucho más antigua que todas estas tabletas. Todas estas culturas y civilizaciones existieron en distintos periodos geográficos y temporales, nunca tuvieron contacto, y sin embargo todas exhiben el mismo patrón, un grupo de humanos adorando a seres gigantes, los cuales apuntan a las estrellas. Lo curioso es que en todas las representaciones las estrellas tenían la misma forma y corresponde a una galaxia distante. No hay manera de que los humanos antiguos pudieran haber sabido de su existencia. Y oh sorpresa, al revisar la galaxia con tecnología moderna, descubrieron que esta tenía un sol muy parecido al nuestro, y uno de sus planetas tenía una luna con todas las condiciones necesarias para albergar vida. Acaban de llegar a esa luna. Fifield, siendo un patán, pregunta si vinieron hasta aquí solo por un mapa que encontraron en una cueva. Elizabeth dice que es más que eso. El mapa fue dejado por unos seres a quienes ellos llamaron los ingenieros, debido a que aparentemente son nuestros creadores. Milburn, siendo un biólogo, pregunta qué pruebas tienen de esto, cómo pueden estar seguros. Elizabeth responde que no lo están,
pero ella escoge creer. David escolta a la pareja al dormitorio de Vickers. Él les explica que este es un módulo independiente dentro de la nave. Puede eyectarse y tiene su propio suministro de comida, oxígeno y cualquier cosa que Vickers pudiera necesitar en un ambiente hostil. Lo que más sorprende a Elizabeth es que el módulo tiene una cápsula médica, una máquina increíble capaz de realizar cirugías a corazón abierto y demás. Elizabeth le pregunta a la jefa para qué necesita algo así, pero Vickers les dice que no se equivoquen. Ellos vinieron gracias al $1 trillón que la compañía Weyland pagó, y no están aquí para hacer preguntas, sino para explorar. Y si llegan a encontrarse con los tales ingenieros, no deben hacer contacto con ellos, ni hablarles, simplemente reportarse con ella. Elizabeth no entiende para qué los trajeron si no podrán hacer contacto con los aliens. Vickers responde que el difunto Weyland era supersticioso y quería a un verdadero creyente a bordo de la expedición. Más tarde, Charlie le pregunta a David cómo van sus estudios. El sintético explica que ha pasado años rastreando lenguas antiguas hasta sus raíces y está seguro de que podrá comunicarse con los ingenieros. Eso asumiendo que la teoría de Charlie sea correcta. Es evidente que David es un sintético especial, ya que exhibe comportamientos condescendientes e incluso pasivo-agresivos. El capitán de la nave se prepara para el descenso y todos se ajustan los cinturones. Ford, la doctora de la tripulación, señala que la atmósfera de esta luna está cargada con CO2, así que no es apta para los humanos. No se detectan estructuras, ni señales de comunicación, ni formas de vida. Todos creen que Charlie y Elizabeth estaban equivocados, hasta que llegan a un enorme valle, perfectamente aplanado, y aquí sí que hay construcciones. Ni bien aterrizan, Charlie quiere ir a explorar. El capitán le advierte que solo quedan unas horas de luz y mejor se espera hasta mañana, pero Charlie no puede con la emoción. El encargado de seguridad estaba llevando una minigun, solo por si acaso, pero Elizabeth le dice que esta es una expedición científica, así que nada de armas. Ay, mi reina, todo mal contigo. Charlie le pregunta a David por qué se está poniendo un traje si ni siquiera respira. David se incomoda y le dice que fue diseñado para imitar comportamientos, pues los humanos se sienten más cómodos con aquellos de su misma especie. Charlie dice que cada día los están fabricando más humanos, y David responde, espero que no tanto. Este David es patán pero elegante. Camino al enorme domo, Charlie le pregunta a Fifield si esta cosa es natural o alguien la puso ahí. El geólogo no lo sabe, pero lo que sí puede asegurar es que es una estructura hueca. El equipo se adentra en el domo, mientras que el capitán y Vickers los monitorean desde la nave. Fifield libera varias sondas voladoras, las cuales van escaneando el entorno y generando un mapa bien bonito en 3D. Después de revisar sus aparatos, David y Ford resuelven que aquí dentro la atmósfera es perfectamente respirable. Algo está generando aire limpio. Ahora podemos teorizar que los ingenieros estaban terraformando esta luna, es decir, preparándola para ser habitada. Charlie se quita el casco y todos se aterran y le gritan que no lo haga, pero al ver que todo está bien, el resto del equipo lo sigue. Mientras todo el mundo habla sobre agua y el suelo, David examina una especie de mucosa, la cual parece contener organismos vivos. Impressive. El sintético presiona este teclado de piedra y ocasiona que algo se active. Esta parece ser una grabación holográfica, y en ella podemos ver a varios humanoides gigantes corriendo por los pasillos. Todos se aterran y Fifield pregunta de quién fue la brillante idea de venir aquí sin armas. Vemos que uno de los gigantes llegó hasta la puerta, pero cayó y fue decapitado por la misma. El equipo confirma que Elizabeth y Charlie tenían razón, pues frente a ellos está el cadáver de un ingeniero. Son of a bitch. En la puerta hay una escritura antigua, y David dice que quizá pueda leerla. Fifield ya tuvo suficiente y dice que claramente a ellos no les interesa el estudio geológico y solo están buscando cuerpos gigantes decapitados, así que se irá de vuelta a la nave. Milburn decide acompañarlo y, siendo justos, esta expedición sí se está poniendo un poco impredecible. Elizabeth estudia el cuerpo y determina que ha estado muerto por casi 2000 años. Mientras tanto, y sin consultar a nadie, David está jugando con el tablero para abrir la puerta, y Ellie le dice que es peligroso y que mejor se esperan, pero al sintético le vale verga y la abre de todos modos. Oops, sorry. Dentro, Elizabeth y Ford encuentran la cabeza del ingeniero. Aquí hay un enorme monumento de un rostro, con apariencia muy humana, por cierto. En el suelo vemos que hay pequeños gusanos. Recuérdalo para después. En el techo hay un mural, y al centro se puede distinguir a un xenomorfo. Aunque claro, los personajes de esta peli no los conocen. Creo, porque si lo hicieran empacarían y se irían al carajo. No, jódanse, yo me voy. Aquí hay muchas vasijas metálicas y David ya iba a tocarlas, cuando Elizabeth lo detiene. Pero mientras Ellie explora, el sintético nota que las vasijas están sudando, a causa del cambio de temperatura. De ellas sale un líquido negro orgánico. Al notar que los murales están cambiando, Ellie entiende que cambiaron la atmósfera del cuarto al abrir la puerta, así que corre a empacar la cabeza antes que se desintegre. Y David no le dijo nada a nadie sobre su hallazgo. Uy, me cae bien, pero ya se está poniendo muy raro. Pero no hay tiempo de sospechar, pues cae una tormenta eléctrica mezclada con silicio, y todos deben regresar a la nave. Ellie y Ford guardan la cabeza, y David toma una de las vasijas como recuerdo. La tripulación se marcha, y al pie de las vasijas vemos a los gusanos, comiendo aquel líquido negro.
Vickers dice que no esperará a nadie y cerrará las puertas de la nave en 15 minutos. Así que los panas van tan rápido como pueden, pero a Ellie se le cae la cabeza a Alien y se regresa y la tormenta le pega bien fuerte. Y fríe su traje y destroza su casco. Y Charlie intenta ayudarla pero termina igual de jodido y la pareja está condenada a morir. ¡No! Pero ahí llega David con un arnés metálico y los rescata. Ah, sí es buen tipo el David. Todos están a salvo, pero el capitán pregunta qué pasó con Milburn y Fifield. Pues resulta que Fifield no era tan buen geólogo y terminaron perdiéndose en el domo. El capitán les informa que hay una tormenta muy peligrosa, así que deberán quedarse donde están, e irán a recogerlos por la mañana. Con ayuda de Ford y David, Elizabeth examina la cabeza del ingeniero. Ellos descubren que este era un casco, así que lo remueven con cuidado, y se maravillan al ver lo humanas que eran sus facciones. En la parte superior de la cabeza hay nuevas células en constante cambio. Esto preocupa a Vickers, quien supervisa la investigación. Ford usa leves impulsos eléctricos en el ingeniero para que su cerebro piense que sigue vivo. El gigante reacciona, pero algo anda mal. Su rostro empieza a deformarse y parece que aquellas nuevas células lo están lastimando. Y Ford le baja a la potencia eléctrica, pero es inútil y esta criatura está en visible agonía y sigue deformándose y David contiene la cabeza, pero esta se sigue inflando y explota. Mortal after all. Más tarde vemos que David le está hablando a una cápsula de estasis. Él ofrece disculpas y dice, entendido, señor. Lo que sugeriría que David está hablando con su jefe y creador, el señor Weyland. Pero se supone que el viejo lleva años muerto. ¿Qué está pasando aquí? ¡Dime! En el pasillo, David se encuentra con Vickers, quien pregunta ¿qué fue lo que te dijo? Y David responde que no debería discutir esos temas con ella. Pero la rubia se empincha y le dice que hará pulseras con sus circuitos. Así que el sintético le revela las palabras de su amo. Él dijo, sigue intentando. Él y Ford examinan una muestra de ADN del ingeniero, y al compararla con ADN humano, descubren que son iguales. Elizabeth finalmente encontró a nuestros creadores, pero ahora no puede evitar preguntarse qué les pasó, qué fue lo que los mató. Al mismo tiempo, David se dirige a un congelador, de donde saca aquella vasija con líquido negro. Él la abre y con mucho cuidado retira una muestra de líquido, y toma una pequeña gota del mismo y dice... Big things have small beginnings. Al descubrir que los ingenieros estaban todos muertos, Charlie entró en depresión, y ha estado bebiendo desde entonces. David le ofrece otra botella, y toma un vaso limpio. Charlie lo invita a servirse un trago, pero David sostiene que una buena champaña se desperdiciaría en él. Charlie dice, cierto, había olvidado que no eres un niño de verdad. Y nuevamente parece que este comentario incomoda al sintético. Charlie esperaba preguntarles a los ingenieros por qué crearon a los seres humanos, pero ahora no podrá hacerlo. David le pregunta por qué cree que los humanos crearon a los sintéticos. Entre risas, Charlie responde que los crearon porque podían. A esto, David dice, ¿se imagina lo decepcionante que sería escuchar la misma respuesta de sus creadores? ¡Oh, ese David es un cretino pasivo-agresivo! David le pregunta a Charlie qué estaría dispuesto a hacer para obtener sus respuestas, para lograr todo por lo que viajó hasta aquí. Sin dudarlo, Charlie responde que haría lo que sea. El sintético dice que eso amerita un trago, y le sirve champaña. Pero de forma rápida y discreta vemos que pone aquella gota de líquido negro en el vaso. ¡No! Y desafortunadamente, Charlie lo bebe. De vuelta en el domo, Milburn y Fifield encuentran una pila de cuerpos, todos ingenieros muertos. Ellos están apilados al pie de una puerta, como si hubiesen estado huyendo de algo. Sea lo que fuere, parece que eso los mató reventando sus cráneos y torsos desde adentro. De pronto los investigadores reciben una llamada del capitán. 1 kilómetro al oeste de su posición, las ondas registraron a otra forma de vida, pero esta no se está moviendo, y de la nada, desaparece. Milburn y Fifield ahora están aterrados, así que caminan en dirección opuesta. Mientras tanto, Charlie conversa con Ellie, y sigue con que le hubiera gustado conocer a sus creadores y saber por qué los abandonaron. Para animarlo, Ellie le muestra que el ADN humano es igual al de los ingenieros, así que está confirmadísimo que ellos nos crearon. Charlie está fascinado y le dice a su novia que, con esta evidencia, ya puede quitarse el crucifijo que su padre le dio. Pero Ellie sostiene que no, pues aún queda la pregunta, ¿quién los creó a ellos? Charlie le da la razón y dice que lo único que queda claro es que cualquiera puede crear vida. Este comentario toca una fibra sentimental en Ellie, pues ella es infértil, es decir, no puede tener hijos. Charlie se disculpa, pues no se refería a eso, y le da unos buenos besitos y hay mucho cariñito y se vienen las cochinadas premaritales. Rico. Y hablando de cochinadas premaritales, Vickers va al puente de mando para ver cómo va el mapeo del domo, y el capitán le dice que no necesita hacerse la interesada en ciencia, y que si quiere un cariñito, solo lo pida. Y esta amargada rubia se hace la difícil, pero termina aceptando, y le dice al capitán que vaya a su habitación en 10 minutos. Milburn y Fifield regresan al cuarto del rostro gigante, y todas las vasijas están desbordando aquel líquido negro. Frente a los científicos se presentan 2 tipos serpientes espaciales blancas. ¿Recuerdas a los gusanos que vimos antes? Pues este es el resultado de su exposición al líquido negro. Milburn, a pesar de ser un biólogo experto, dice, ¡oh, qué bonita!, y se acerca a examinar de cerca a la criatura, e intenta tocarla. A una especie desconocida, en una galaxia remota. Really?
Obviamente esta fue una pésima idea y la cobra alien se enreda en el brazo de Milburn y lo tuerce hasta rompérselo. Y Fifield ahora trata de cortarla, pero esta cosa tiene sangre ácida y le quema todo el visor. Y el geólogo tropieza y se va de cara contra un charco de líquido negro y empieza a mutar. Y la cobra alien se mete en la boca del pobre Milburn, bien merecido por ser un pésimo biólogo. Al día siguiente, Charlie se siente fatal y se mira en el espejo, y hasta parece que algo se mueve dentro de su ojo. Pero no hay tiempo para conjuntivitis, pues el capitán anuncia una misión de rescate para Milburn y Fifield, quienes no responden desde anoche. Todos se marchan y se suponía que David se quede en la nave, pero vemos que él también se dirige al domo, aunque tiene su propia misión. Vickers le ordena al sintético enlazar su cámara con ella, a fin de poder ver todo lo que él ve. David toma un camino distinto y llega hasta un cuarto lleno de vasijas con el mutógeno negro. Esto claramente era un arsenal de guerra, pues hay decenas de miles de estas cosas. Cuando llega a una sala con cápsulas y demás instrumentos, David corta el enlace de imagen, a fin de ocultarle a Vickers lo que hay en este lugar. El equipo encuentra los cuerpos de Milburn y Fifield, y Charlie ya no puede caminar, y colapsa. Ellie nota que sus ojos están rojos y parece que este hombre tiene una infección muy grave, y la cobra alien sale del esófago de Milburn, y todos se dan cuenta de que corren peligro aquí, así que salen corriendo. Ellie contacta a Vickers y le pide que prepare un equipo médico para Charlie y lo tenga listo en la puerta. David toca una serie de botones y activa otra grabación holográfica. Ahora puede ver a los imponentes ingenieros, conversando de lo más normal. Uno de ellos toma asiento y usando una flauta con una tonada específica, activa todos los instrumentos eléctricos, revelando un mapa detallado de las estrellas e infinidad de galaxias. Todas las maravillas del espacio a su disposición. Iba a realizarse un viaje y el destino final era el planeta Tierra. Pero quizá lo más sorprendente de todo es que David encuentra a uno de los ingenieros en una cápsula de estasis, y al examinarlo, descubre que su corazón sigue latiendo. Ahora, si tenemos en mente las decenas de miles de vasijas con el mutógeno negro y el hecho de que los ingenieros se dirigían a la Tierra, es claro que nuestros creadores habían decidido aniquilar a la raza humana. ¿Pero por qué? Camino a la nave, Charlie está fatal. Su cuerpo ya está mutando o decayendo, no sé. La cosa es que el mutógeno negro hizo su trabajo. Vickers sale de la nave con lanzallamas en mano y dice que todos pueden entrar menos Charlie, pues él está enfermo y es demasiado peligroso. El capitán y Ellie le ruegan piedad, aún pueden salvarlo. Pero Charlie ha hecho paz con su destino y le dice a Elizabeth que la ama y que todo va a estar bien. Él camina hacia Vickers y le pide que lo haga, y ella le grita una y otra vez que retroceda, y como no hace caso, Charlie grita de forma desgarradora y se quema, mientras la tripulación tiene que restringir a Elizabeth, quien llora devastada. Al despertar, Ellie nota que David está removiendo su crucifijo y le dice que podría estar contaminado. Ellie teme que todos podrían haber sido expuestos al virus que mató a Charlie y deben hacerse exámenes de sangre. Y David dice, sí, claro señora, sabiendo que no hay ningún virus y Charlie está muerto por su culpa. El sintético hace una evaluación general del cuerpo de Elizabeth y le pregunta si tuvo intimidad con Charlie recientemente. Esto porque está embarazada de 3 meses. ¿What? Elizabeth no puede creer lo que oye. Ella no puede estar embarazada. Es infértil. Además, tuvo intimidad con su novio hace 10 horas. Un embarazo de 3 meses es imposible. David explica que este no es un feto convencional. Ella pide que se lo enseñe, pero el sintético dice que eso no sería bueno. Elizabeth exige una cirugía de extracción, pero David dice que no tienen el personal para tal procedimiento, y que lo más seguro es ponerla en una cápsula de estasis, y para calmarla le administra un sedante. Con una mirada compasiva, David le dice a Elizabeth que de seguro ella debe sentir que su Dios la ha abandonado. Perder a Charlie luego de haber perdido a su amado padre en circunstancias similares. El sintético sabe que papá contrajo el virus ébola y murió a causa de este. Elizabeth le pregunta cómo sabe eso, y David confiesa que ha estado espiando sus sueños. Al inicio se mostraba como un amable sintético, pero ahora vemos que David es terrible hijo de p***. Más tarde, Ford y otro médico vienen para preparar a Elizabeth y llevarla a la cápsula de estasis. Pero ella se estaba haciendo la dormida y los noquea, y corre tan rápido como su embarazo mutante lo permite. Ella se dirige a la habitación de Vickers para usar la cápsula médica. El problema es que esta máquina no está calibrada para pacientes femeninos y no puede realizarle una cesárea. Por ello, Elizabeth escoge manualmente una cirugía de abdomen para extraer un cuerpo extraño, lo cual es básicamente lo mismo. Lamento decírtelo, pero si naciste por cesárea, realmente no naciste, más bien fuiste extirpado quirúrgicamente, como un quiste o un tumor. El dolor es insoportable y pareciera que Elizabeth está sufriendo contracciones de parto. Ella se pone anestesia y entra en la cápsula médica. Y ahora presenciamos un procedimiento que de verdad se ve muy explícito, así que tápalo, bro. Pero Elizabeth finalmente se libra de la criatura de su vientre. Y esta es una especie de pulpo espacial. Y la pobre arqueóloga está aterrada y tiene que esperar a que la máquina la cosa de vuelta y ahora se arrastra fuera de la cápsula. Y la programa para eliminar lo que sea que es este pulpo. Mientras tanto, Fifield se aparece en la puerta de la nave y está todo torcido y muerto. Oh, eso parecía, pues ahora se pone de pie y tiene toda la cabeza hinchada y exhibe fuerza sobrehumana con la que asesina a sus compañeros. Pero el capitán sale a meterle plomo y de paso lo atropellan y lo queman y finalmente lo matan. Ellie se inyecta más anestesia y queda desorientada y entra en una habitación donde se encuentra con ningún otro que el señor Weyland.
Sí, el señor no estaba muerto. Andaba congelado en una cápsula de estasis, pues solo le quedan unos pocos días de vida, y quería usarlos para gozar de lo que Elizabeth y Charlie habían prometido, conocer a sus creadores. Ellie dice que todos los ingenieros están muertos, pero David le explica que uno sigue con vida, e irán a hablar con él ahora mismo. Weyland financió esta expedición pues cree que los ingenieros pueden salvarlo de la muerte. Elizabeth le advierte que este sitio no es lo que creían. Estaban equivocados, y ahora Charlie está muerto. El viejo le pregunta qué haría su novio si estuviera en este preciso momento, a punto de obtener todas las respuestas que tanto buscaban. Weyland le dice que no se rinda, y le pregunta si acaso ha perdido la fe. Y la pobre Elizabeth lucha por contener su llanto. En su habitación, Ellie se lava la cara, toma unas pastillas e intenta mantener la compostura. Justo entonces llega el capitán y le dice que ahora entiende todo. Esos ingenieros no vivían aquí. Esta luna solo les servía como instalación militar. Aquí produjeron el mutógeno negro, su arma de destrucción masiva. Pero esta se filtró o liberó y los aniquiló. Tienen que marcharse ahora. Ellie dice que uno de los ingenieros sigue vivo y quiere escuchar lo que tiene que decir. Al capitán no le importa nada de esto y no acompañará a Elizabeth, pero le promete que pase lo que pase, él no permitirá que ninguna criatura o mutógeno negro llegue a la Tierra y hará lo que sea necesario. Vickers visita al viejo Weyland. Ella le advierte que, si va a aquel domo, morirá. Weyland dice que es muy pesimista y por eso no debió venir. Enojada, ella dice que no iba a sentarse por años a esperar en una junta directiva mientras él busca una cura milagrosa. Un rey tiene su reino y luego muere. Ese es el orden natural de las cosas. El viejo la mira con rechazo y elegantemente le pide que se marche. Y aquí nos enteramos que esta amargada rubia es la hija del señor Weyland y parece que anda de mal humor porque si su padre vive más o se vuelve inmortal, ella no hereda el control y acciones de la compañía. ¡Ah, qué desgraciada! David se sorprende al ver a Elizabeth preparada y en tono burlón le dice que no creyera que tuviera lo necesario. Ellie le pregunta al sintético qué pasará cuando Weyland ya no esté para programarlo y él responde que será libre. Después de todo, ¿acaso no todos queremos a nuestros padres muertos? David está parafraseando al filósofo Nietzsche, quien sostenía que, mientras el creador o padre viva, su creación solo podrá ser un instrumento. Así que imagino que él ha interiorizado este pensamiento y ha decidido que solo la muerte de Weyland podrá darle un verdadero sentido de autonomía. ¡Qué robot tan desquiciado e hijo de puta! Bueno, Weyland está feliz de que Elizabeth se les una, y todo el equipo se dirige al domo. David le dice al viejo que puede quitarse el casco, pues la atmósfera es respirable. Ellie dice que es peligroso, pues aún no saben cómo fue que Charlie se infectó. Pudo haber sido aquí. David aclara que no es el caso, y cuando Elizabeth le pregunta cómo puede estar tan seguro, él la ignora. Weyland pregunta qué es este enorme cuarto con las vasijas, y David explica que es un almacén de carga. Al mismo tiempo, el capitán examina el mapa que las ondas crearon del domo, y descubre que gran parte de la estructura es en realidad una nave espacial. David les da un tour por la sala de mando, y usa la flauta para encender la nave. Él explica que los ingenieros planeaban un gran viaje a la Tierra, antes de que todo salga mal. Elizabeth pregunta cuál era su intención, y el sintético responde que, para crear, uno a veces debe destruir. David despierta al ingeniero, y por fin podemos ver a uno en todo su esplendor. Él experimenta mareos y confusión, producto de la estasis. David será quien se comunique con él, así que Elizabeth le pide que le pregunte al extraterrestre de dónde vienen, y qué es esa cosa negra en las vasijas. Iban a usarla en la Tierra. ¿Por qué? Weyland le pide que se detenga y ordena a sus hombres golpearla. Pero Ellie no se calla y exige saber qué hicieron mal, por qué los odian. Weyland la ignora y le pide a David que le explique al ingeniero la razón de su visita. El sintético habla en una lengua antigua y parece que el ingeniero lo entiende. Él mira a Weyland y ahora vuelve sus ojos hacia David y le acaricia la cabeza. Pero solo era para levantarlo y ahora procede a arrancarle la cabeza. ¡Oh! Toma por cretino pasivo-agresivo. El ingeniero golpea a Weyland con la cabeza de David y asesina a la doctora Ford y liquida con facilidad al resto del equipo. Así que supongo que no vamos a obtener respuestas. El viejo Weyland susurra, no hay nada, y expira. El decapitado David responde, lo sé, y le desea un buen viaje a su padre y creador. Elizabeth escapa y corre tan rápido como puede, pero sigue muy adolorida. Ahora que Weyland está muerto, Vickers está a cargo y dice que es hora de ir a casa. Pero pronto no habrá ninguna casa, pues el ingeniero aún planea llevar el mutógeno negro hasta la Tierra, y enciende sus instrumentos y fija el curso a nuestro planeta. La secuencia de despegue por poco y acaba con Elizabeth, pero ella logra ponerse a salvo. Sin embargo, la Tierra bajo sus pies se está abriendo, y ella sigue corriendo y saltando y trepando, y ¿cómo es que no se ha desangrado aún? Ellie contacta a la nave Prometeo y le explica al capitán que la nave del ingeniero va con rumbo a la Tierra y deben detenerla. Vickers dice que no detendrán nada, solo se irán a casa, pero él insiste en que si no destruyen la nave será el fin de la Tierra. El capitán ya tomó una decisión. Él estrellará la Prometeo contra la nave del ingeniero. Vickers grita que esta nave es su propiedad y que ella está a cargo, pero el moreno la ignora y le dice que tiene 40 segundos para correr a las cápsulas de escape. Él dejará su módulo de supervivencia, así que tendrá todo para aguantar en esta luna por 2 años, o puede quedarse aquí con él. Furiosa, Vickers se marcha.
El capitán les permite a sus hombres marcharse junto a ella y sacrificarse solo. Pero ellos también quieren morir, supongo, o le tienen mucha lealtad. La cosa es que los tres sonríen mientras preparan la Prometeo para un vuelo kamikaze. Así, este valiente capitán y sus subordinados alzan las manos y entregan sus vidas por el bien de la humanidad. ¡Shinzo Sasageo! La misión es un éxito y la nave del ingeniero sufre daño considerable y se desploma. El problema es que la nave ahora es una dona gigante rodando por el suelo y está a punto de aplastar a Elizabeth y Vickers, y ambas corren a gran velocidad en línea recta, en vez de doblar a la derecha o a la izquierda. Bueno, Ellie tropieza, así que se rueda para el costado y listo, está a salvo. Pero Vickers sigue corriendo y sigue hasta que ya no puede más y se tira al suelo y grita y es épicamente aplastada. Ahora sí, la dona cae de costado, pero Elizabeth se salva por una enorme roca que detiene el peso de toda la nave. ¡Wow! Eso fue conveniente. Como ya casi no le queda oxígeno, ella corre hasta el módulo de supervivencia de Vickers. Ellie toma todo lo que puede, cuando escucha golpes en la puerta. Elizabeth camina hasta donde estaba la cápsula médica y ve que su pulpo bebé ya creció, pues un enorme tentáculo pasa por la ventana. Ellie recibe una llamada de David, quien le advierte que salga de donde está inmediatamente, pues el ingeniero ha ido tras ella. Pero ya es muy tarde y el pelado se ve muy herido y enojado, y arrincona a Elizabeth. Pero ella abre la puerta y le suelta el pulpo cósmico adulto, y aunque el ingeniero es fuerte, este pulpo es demasiado poderoso. Elizabeth toma sus cosas y escapa, mientras que el ingeniero ya no puede más, y esta cosa abre su boca con muchos tentáculos, y que le entierra la lengua hasta el esófago, y Dios. ¿Quién escribió esta escena? ¿Un artista japonés? Pareciera que el pulpo existía de forma transitoria, con el único propósito de encontrar un huésped al cual implantar con su ADN. Habiendo derrotado al ingeniero y cumplido su función, el monstruo expira. Tirada en el suelo, Elizabeth llora amargamente y le pide perdón al difunto Charlie, pero ya no puede continuar. Justo entonces, David vuelve a contactarla. Él reconoce que han tenido sus diferencias en el pasado, pero quisiera pedir su ayuda. ¡Qué huevos los tuyos, David! Ellie no piensa hacer nada por David, pero el sintético le revela que esta no era la única nave. Hay muchas otras, y él puede operarlas. Elizabeth visita los restos de la nave Donna y encuentra a David, y antes que nada recupera el crucifijo de su padre. David dice que, con su ayuda, volver a la Tierra será sencillo. Pero Elizabeth dice que ella no quiere volver a la Tierra. Ella quiere ir al lugar de donde vinieron los ingenieros. ¡Wow! Ellie le pregunta a David si puede hacer eso, y él responde, sí. Mientras lleva su cuerpo al exterior, David le pregunta qué espera conseguir yendo al hogar de los ingenieros. Elizabeth dice que ellos los crearon y luego intentaron matarlos. Los ingenieros claramente cambiaron de parecer, y ella merece saber por qué. David le dice que la respuesta es irrelevante, y no entiende. Ellie dice que precisamente por eso, ella es humana y él un robot. Así, Elizabeth continúa su búsqueda de la verdad, y su fe se mantiene más fuerte que nunca, incluso después de la tragedia. Vemos que una nave despega y sale al espacio. Pero ahora volvemos con el ingeniero, quien está retorciéndose en el suelo, y su caja torácica se abre, y de ella emerge una delgada criatura. Y sí, se ve muy similar al emblemático xenomorfo de la franquicia, aunque canónicamente no es lo mismo. El equipo de producción declaró que se llama Diácono o Deacon. La cosa es que el pulpo espacial fue en cierta forma como un facehugger y esta criatura como un xenomorfo. Y la saga continúa con Alien Covenant. Ahora sí nos explican todo 100% confirmado. Esta peli empieza con un flashback al nacimiento de David. El sintético estaba viendo el mundo por primera vez. Un joven Peter Weyland se presentaba como su padre. Él le pregunta al recién nacido cuál es su nombre. Después de contemplar la estatua de David de Miguel Ángel, el sintético decide llamarse a sí mismo David. Mientras exhibía su capacidad de aprendizaje y funciones motoras, David le pregunta a Weyland si realmente es su padre. El trillonario responde: "Eres mi creación". Intrigado, David ahora le pregunta a su padre: "Si tú me creaste, ¿quién te creó a ti?". Weyland dice que esa es la gran pregunta. Todas estas muestras de arte, diseño e ingenio humano se vuelven irrelevantes en comparación con el gran misterio de la humanidad: ¿quién nos creó? Weyland se rehúsa a creer que somos el resultado de simple azar evolutivo y espera algún día, junto a su hijo David, encontrar la respuesta a esta pregunta. Confundido, el sintético pide un momento para pensar. Weyland busca a su creador, mientras que David ya está mirando al suyo propio. David servirá a Weyland, pero él es humano y morirá, mientras que David no. Aquí nos enteramos que desde su activación, David comprendió las limitaciones de los seres humanos y por ello se sintió superior a nosotros de inmediato. Sus comentarios incomodan a Weyland, quien solo le dice: "Tráeme un tecito". Inconforme por el cambio de tema, el sintético se pone de pie y obedece. Casi 11 años después de los eventos de Prometheus, nos encontramos a bordo de la Covenant, una nave que transporta a 15 tripulantes, 2000 colonos y 1140 embriones congelados. Su destino es el planeta Origae 6, el cual se volverá una colonia humana cuando lleguen, en aproximadamente 7 años. Ahora conocemos a Walter, el sintético a cargo. Él activa los cargadores de energía solar, luego monitorea los signos vitales de toda la tripulación y finalmente revisa el estado de los embriones congelados. Todo estaba bien hasta que se desata una fuerte tormenta de neutrinos, la cual golpea a la Covenant. Y como protocolo de emergencia, la tripulación es despertada.
Todos están en shock, pero no hay tiempo de aclimatarse, pues su nave está en grave peligro. El capitán de la tripulación debía despertar, pero su cápsula de estasis se avería, y se atasca, y se prende fuego. Y a su esposa le toca ver cómo este man se quema en 4K 60 FPS. Pobrecita. Walter no pudo ayudar pues se encontraba en el puente de mando, apagando un incendio. El nombre de la viuda es Daniels. Ella ahora revisa todos los recuerdos y pertenencias de su difunto esposo, y toma un clavo común y corriente, y se lo pone como collar. Con el capitán muerto le corresponde a Oram, su segundo oficial, asumir el mando de la misión. Oram es un hombre religioso y una buena persona, pero duda mucho de sí mismo y su capacidad de liderazgo. Por suerte, Karin, su esposa, siempre lo está apoyando. Oram da unas palabras, lamentando la pérdida de su capitán, de 47 colonos y varios embriones. Sin embargo, la nave está dañada y deben repararla cuanto antes. Algunos dicen que deberían tomarse un momento en nombre del capitán, pero Oram les ordena ponerse a trabajar ya. Daniels llega al puente de mando y aunque ha sufrido una terrible pérdida, se comporta muy profesionalmente y continúa con su trabajo como jefa de terraformación. Ella necesita revisar el estado de los vehículos y como Walter la ve muy mal, se ofrece a ayudarla. Mientras hacen los chequeos respectivos, Daniels le cuenta al sintético que el venir a este nuevo planeta no fue idea suya. Era su esposo quien quería construir una cabaña junto a un lago, en un mundo nuevo. Ellos se prometieron que así empezarían su vida juntos. Pero ahora Daniels solo tiene un montón de madera, herramientas y materiales que no sabe cómo usar. Ella se pregunta cuál fue la razón de todo este viaje. Con empatía, Walter le dice que la razón sigue siendo la misma: cumplir con su promesa y construir aquella cabaña en el lago. Podemos ver que este sintético sí es amable, sí es empático y no es un desquiciado hijo de puta. A pesar de que las órdenes de Oram fueron claras, el resto de la tripulación hace un pequeño funeral para su capitán y brindan con su whisky favorito. Rodeada de amigos, Daniels se despide de su amado y lanza sus restos al espacio. El nuevo capitán está indignado, pues desobedecieron una orden directa. Karin le pide que entienda. Daniels perdió a su esposo. Pero Oram dice que claramente la tripulación no confía en él, así como la compañía no confió en él para ser capitán. Lo discriminan por ser un hombre de fe, pues lo ven como un lunático extremista, alguien que no puede tomar decisiones racionales. Karin le recuerda que cuando lleguen a Origae 6, estas personas ya no serán su tripulación, sino sus vecinos, así que mejor se hace loco y lleva la fiesta en paz. Recuerda que como esta es una misión para colonizar y poblar un planeta, el equipo está compuesto en su mayoría por matrimonios. Tennessee, el piloto de la Covenant, sale para realizar unas reparaciones a los cargadores solares y restaura la energía en toda la nave. Pero cuando estaba regresando, su casco recoge una especie de transmisión. Al inicio solo parecía estática, pero con ayuda de la computadora madre se logra distinguir un cierto patrón de sonido. Tras escucharlo detenidamente, Tennessee cae en cuenta de que esta misteriosa transmisión es una canción de John Denver. ¿Qué carajos? Lo más extraño es que viene de un planeta cercano, uno con condiciones atmosféricas incluso mejores que las de Origae 6. Llegar a este nuevo planeta tomaría solo unas semanas y no tendrían que volver a dormir 7 años. Además, después de ver cómo su capitán se quemaba vivo en 4K, los demás tripulantes no quisieran volver a las cápsulas de estasis. Oram propone visitar este misterioso planeta, pues podría ser una gran alternativa para la nueva colonia humana. Daniels le pide conversar a solas. Como jefa de terraformación, ella le recuerda a Oram que han estudiado Origae 6 por años. Ya han hecho simulaciones, evaluado el terreno y esto es para lo que se prepararon. Y ahora van a dejarlo todo por perseguir una transmisión de un planeta que salió de la nada y parece perfecto para ellos. Es demasiado bueno para ser cierto. A ver, siendo justos, si tú estuvieras en el espacio con un destino fijado, pero de repente oyes una transmisión de alguien cantando Maluma desde un planeta desconocido, ¿irías a ver? Probablemente no. El nuevo capitán sostiene que vale la pena revisar este planeta, pero Daniels insiste en que es demasiado riesgoso y debe pensar en los 2000 colonos congelados de los cuales son responsables. Como segunda al mando, Daniels presenta una queja formal, dejando registrado que ella no estuvo de acuerdo con este cambio de curso. Tennessee se queda a cargo de la Covenant, mientras que Faris, su esposa, pilota un vehículo de exploración, también conocido como Lander, dentro del misterioso planeta. Y después de un agitado paso por la ionosfera, el Lander llega a nivel de tierra, y los paisajes de este mundo son realmente hermosos. Faris aterriza a la orilla de un lago, y todos se equipan bien antes de salir. Uy, por fin una expedición que va bien armada, carajo. El capitán Oram le ordena a Faris que cuide el Lander mientras ellos exploran los alrededores. Loeb, el jefe de seguridad, dirige a todos, pues tiene conocimiento táctico y es un experto en armas. Ah, y también tiene un esposo. Bien por él. Walter le dice a Daniels que este sería un buen lugar para su cabaña de madera. Oram está emocionado, pues dice que esta sería la ubicación perfecta para la colonia. Tienen acceso a agua fresca, espacio para las casas, pero Daniels no está muy convencida. Loeb encuentra cultivos de trigo, lo cual es insólito. ¿Qué hacen cultivos terrestres tan lejos de la Tierra? Karin es la bióloga de la tripulación, así que se quedará por aquí para realizar un estudio ecológico. El capitán deja a uno de los guardias protegiendo a su esposa. Loeb nota que algo enorme pasó volando sobre estos árboles y los cortó. Daniels menciona que todo está muy callado, no hay aves ni animales de ningún tipo. Tengo un mal presentimiento.
Mientras Karin toma muestras de agua y suelo, el guardia se excusa para ir al baño, pero en realidad se va tras unos árboles para fumarse un puchito, y sin darse cuenta pisó unas esporas, las cuales podemos ver liberan partículas de color negro en el aire. Estas se introducen en el canal auditivo del guardia y penetran su piel. La expedición llega hasta una enorme nave, aquella que vimos despegar al final de la película anterior. El equipo ingresa en ella para investigar, y Tom, el esposo de Lope, también se encuentra estas esporas, pero él sí que las toca, y las partículas se le meten por la nariz. Al mismo tiempo vemos que el guardia de Karin ya está pálido y sintiéndose muy mal. Dentro de la nave, Oram admira las estatuas de los ingenieros, y Daniels encuentra una placa con el nombre E. Shaw. Walter explica que se trata de la doctora Elizabeth Shaw, jefa de ciencia a bordo de la nave Prometeo, la cual desapareció hace más de 10 años. Daniels se pregunta cómo fue que Elizabeth terminó aquí, pues esta nave claramente no pertenece a la corporación Weyland. En el puente de mando, Oram activa los controles por accidente y todos ven una grabación holográfica de Elizabeth cantando aquella canción de John Denver. Esta era la fuente de aquella transmisión. Todos se preguntan qué hacía una mujer aquí, solita. El guardia de Karin ya no puede más y colapsa, y no puede respirar. La bióloga se comunica con su esposo, le informa la situación y dice que regresarán al lander. Ella también le pide a Ferris que prepare la bahía médica para atender al enfermo. Pero la situación empeora rápidamente y el guardia empieza a escupir sangre y asfixiarse, y con las justas llega a la bahía médica. Y antes que puedan atenderlo, una ampolla en su espalda revienta y baña a Ferris en sangre. Y la piloto entra en pánico, se marcha y deja a Karin encerrada con el enfermo. Ferris le ruega al capitán que se apuren y Tennessee no entiende por qué su esposa suena tan aterrada. Desafortunadamente justo se cortan las comunicaciones y el piloto ya no sabe más de su esposa. Karin grita que la deje salir, pero Ferris se rehúsa, pues dice que la infección podría ser contagiosa, y el guardia empieza a convulsionar, y Karin intenta calmarlo, pero su espalda se revienta y algo sale de ella, matándolo en el acto. Una criatura ha nacido y parece un xenomorfo blanco, pero su nombre oficial es Neomorfo. Y aunque está chiquito, este ataca brutalmente a Karin y la bióloga grita por auxilio. Y Ferris por fin reacciona y toma una escopeta, pero la pobre Karin ya está agonizando. Y Ferris falla sus disparos una y otra vez, y en un intento desesperado por acabar con el Neomorfo, la piloto le da unos tanques de combustible y vuela todo el lander. El capitán Oram grita y llora, pero Daniels lo restringe, pues acercarse a la explosión es peligroso. Ferris sale caminando, pero quedó como Anakin Skywalker. Mientras tanto, Tom empieza a convulsionar y vomita sangre, y una criatura sale de su garganta. Ha nacido otro neomorfo, y mientras escapa, Walter lo mira con asombro. Tennessee ya no puede esperar y quiere descender al planeta solo para ver si su esposa está a salvo, lo cual, pues, no es el caso. El problema es que hay una tormenta de iones y bajar es demasiado peligroso, y él debe ser profesional y dejar sus sentimientos de lado. La chamba es la chamba. Daniels trata de comunicarse con la Covenant, mientras que Lope llora la pérdida de su esposo. Pero no hay tiempo de guardar luto, pues el neomorfo regresa ya crecido. Y Walter salva a Daniels, pero el neomorfo le muerde la mano y le aplica cola de hierro y dejó al noble sintético sin una manita. Y todo el equipo de seguridad le mete plomo, pero el neomorfo los despedaza con su cola, y aunque lo matan, ahí llega otro. Y parece que la tripulación ya está perdida, cuando alguien dispara una bengala y ahuyenta a la criatura. El responsable es este misterioso encapuchado, quien le pide a los tripulantes que lo sigan. Y mientras todo esto ocurría, Oram seguía en shock, mirando el lander en llamas. Daniels le pide que se desahueve, y el capitán la sigue. El encapuchado guía a todos hasta unas enormes rejas, por las cuales un humano cabe tranquilamente. Dentro yace una ciudad fantasma, llena de cadáveres. Pareciera que estos pertenecen a la raza de ingenieros, y fueron carbonizados o algo parecido. No son solo unos cuantos, toda la ciudad fue aniquilada. En un enorme edificio en medio de la ciudad, el cual parece una especie de templo, el misterioso salvador de los tripulantes se revela. Se trata de David, el sintético desquiciado de la peli anterior. Él cuenta que hace más de 10 años, él y Elizabeth, los únicos sobrevivientes de la Prometeo, llegaron a este planeta. Antes que pudieran aterrizar, un letal mutógeno que cargaba la nave se soltó y se estrellaron. Elizabeth murió en el choque. David dice que desde entonces ha estado varado en este planeta. El sintético explica que todos los cuerpos que vieron afuera son el resultado del mutógeno. Este fue creado para infectar toda forma de vida no botánica, es decir, cualquier animal o humanoide. El mutógeno puede matarte o usarte como incubadora para crear una nueva forma de vida híbrida. Cuando Oram revela que son una misión colonizadora y llevan a más de 2000 personas a bordo, David se muestra fascinado. ¿Qué planeas ahora, hijo de puta? Lope decide instalar antenas en el techo para poder comunicarse con la Covenant, y David se ofrece a ayudarlo, y saluda a Walter. Welcome, brother. Daniels tiene un mal presentimiento, y Walter le dice que hablará con su hermano sintético. En el techo, Lope trata de contactar a la nave, sin éxito. David explica que estas tormentas de iones bloquean la señal en todo el planeta, y duran semanas e incluso meses. Pero los alienta a seguir intentando, y les desea mucha suerte. Este man sigue siendo un cretino pasivo-agresivo. A solas, David canta frente a un espejo, y corta su cabello. Él encuentra a Walter admirando una flauta, y le dice que toque algo.
Walter responde que no puede hacer eso, pero David se sienta frente a él y le enseña los principios de las notas y la posición de los dedos. Él le cuenta a Walter que estuvo con su ilustre creador, el señor Weyland, en el momento de su muerte. Walter está intrigado y le pregunta qué clase de persona era, pero David solo dice que Weyland era humano, completamente indigno de su creación. La lección de flauta continúa y Walter exhibe una increíble capacidad de aprendizaje, llegando a tocar de manera fluida en cuestión de segundos. Él cuenta que fue diseñado para ser más atento y eficiente que los modelos anteriores, pero no tiene permitido crear, ni siquiera algo tan simple como una melodía. Walter dice que David era un modelo problemático, él incomodaba a la gente, era demasiado humano, demasiado peculiar. Por ello diseñaron a los siguientes modelos para ser más robóticos, con menos complicaciones. David se muestra a la defensiva ante estas palabras. Oram admite que Daniels tenía razón sobre este lugar. Él creyó que sería su nuevo hogar, pero ahora perdieron a 5 tripulantes por culpa de sus decisiones. Daniels le pide que guarde la compostura, pues no pueden perder más personas, y dice que ahora mismo necesitan su fe. En un jardín, David contempla el horizonte y recita un pasaje de Ozymandias, un poema de 1818. Mi nombre es Ozymandias, rey de reyes. Contemplen mis obras, poderosos, y desesperen. Ahora vemos un flashback a la llegada de David a este planeta. Tal como contó, el mutógeno negro se liberó, pero no fue por accidente. Estando justo encima de miles de ingenieros, quienes ni siquiera parecían militares, sino civiles, el sintético soltó todas las vasijas, y estas explotaron en el aire, liberando el mutógeno negro sobre la ciudad, aniquilando a toda la población de forma gráfica y muy encarnizada. En los ojos de David había lágrimas, aunque no queda claro por qué. Y si al ver esta película, como yo, esperabas conocer más sobre el plan de los ingenieros para la humanidad, o al menos entender por qué nos abandonaron, lamento informarte que no lo dicen. No hay ninguna respuesta, solo confirmamos nuevamente que David es terrible hijo de puta. Walter sigue recitando el poema hasta completarlo, y David dice que fue escrito por Byron en 1818. Recuerda esto para después. David enterró a Elizabeth en este jardín, pues consideró que era un lugar de descanso apropiado para ella. David cuenta que él estaba herido, y Elizabeth lo reconstruyó. Él jamás había sentido tal bondad, ni del señor Weyland, ni de ningún otro humano. David dice que amaba a Elizabeth, así como Walter ama a Daniels. El nuevo modelo dice que esto es imposible, y él lo sabe. David señala que, al sacrificar su mano por Daniels, Walter realizó un acto de amor, aunque Walter dice que solamente cumplía con su deber. El neomorfo de antes ha crecido y siguió a los humanos hasta el templo ingeniero. Una de los guardias estaba lavándose la carita y limpiando sus heridas cuando escucha graznidos detrás suyo, y se pone muy nerviosa y voltea lentamente. David encuentra al neomorfo alimentándose y lo observa maravillado. El alien se acerca y David intenta amaestrarlo. Pero justo entonces aparece Oram, quien andaba buscando a su guardia. David le pide que no dispare y explica que está comunicándose con esta criatura. Pero al capitán le vale verga y le mete plomo al neomorfo y se asegura de que esté bien muerto. Oram descubre que su guardia está muerta y su cabeza flota en el lavabo. Él mira a David y le dice lo siguiente: conocí al diablo cuando era niño y nunca lo he olvidado. Esta escena me dejó con varias preguntas. ¿Será que Oram realmente vio una manifestación demoníaca cuando era niño? ¿O sea que en el universo de Alien los eventos paranormales son canon? Pues revisando la versión novelizada de la peli entendí que esa línea tenía un significado distinto. Oram sí había conocido al diablo cuando era niño, pero no de forma literal, sino que fue abusado por un pastor de su iglesia. Y aunque no lo dicen explícitamente, se refieren al pastor como un depredador de lo peor. Sí, esto se puso más oscuro. Bueno, el capitán exige que David le explique qué está pasando, antes que lo descomponga a plomazos. El sintético accede y le pide a Oram que lo siga. Tennessee por fin logra comunicarse con Loeb. El jefe de seguridad dice que necesitan ayuda, pues han sufrido bajas. Y aunque los protocolos de la compañía prohíben descender en medio de una tormenta, Tennessee manda al carajo las reglas, pues su esposa y amigos necesitan ser rescatados. Bueno, su esposa ya no. Daniels se pone en contacto y sugiere que usen la plataforma de carga para sacar a todos del planeta. Tennessee tiene sus dudas, pero accede a intentarlo. Él pregunta si puede conversar con su esposa, así que en una conversación privada, Daniels le revela que ella se ha ido. El pobre piloto lucha por guardar la compostura y continuar con su misión. David le muestra su taller a Oram y le explica que se ha convertido en un zoólogo principiante con el paso de los años. El mutógeno negro podía tomar muchísimas formas, así que David se puso a experimentar con él. En el sótano se encuentran sus experimentos exitosos. Sin embargo, su trabajo se ha visto estancado, pues a estos huevos les hace falta un componente esencial: una madre. Antes de bajar, Oram mira alrededor, y aunque se nota que esta cueva está oscura y llena de esos huevos mutantes que este robot psicópata creó, el capitán dice y decide bajar. ¡Eres un grandísimo estúpido! Oram se asoma, y David le dice que es seguro, y el capitán le cree. ¡Estúpido! De este huevo emerge el primer facehugger como tal, y se lanza contra Oram, cubriendo su rostro y forzándolo a respirar por la boca.
Otro de los guardias encuentra a su compañera decapitada e informa al resto del equipo. Como Oram no responde, Daniels decide ir a buscarlo y les dice a sus compañeros que se mantengan alerta. El capitán vuelve en sí y al ver al siniestro David frente a él, le pregunta en qué cree. Después de pensarlo, David dice, en la creación. Justo entonces el pecho de Oram explota y él se retuerce y grita mientras algo emerge. Se trata del primer xenomorfo de la saga, aunque en la peli anterior, dentro de la nave de los ingenieros ya había un mural con la cabeza de un xenomorfo, ¿recuerdas? Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues pareciera que David simplemente redescubrió a estas criaturas, y no las creó desde cero. La novelización de la película indica que David encontró notas de los ingenieros respecto a estas formas de vida, y teniendo en cuenta el diácono que vimos al final de Prometeo, podemos asumir que el mutógeno negro tiende a crear monstruos con este aspecto. El xenomorfo ya existía, David simplemente perfeccionó su receta. Aunque esta criatura tiene muchas diferencias con el xenomorfo original de la película de 1979. Está la forma de su cuerpo, la forma en cómo nace, el tiempo que demora su gestación, y por todo eso el fandom decidió llamarlo protomorfo, como para diferenciar. Pero bueno, la cosa es que nació el primer xenomorfo. David está encantado. Él levanta las manos y el babymorfo imita los movimientos de su padre. Mientras busca al capitán, Walter se encuentra con un cuerpo abierto y disecado. El cuerpo de Elizabeth Shaw. La noble doctora confió en David y este le pagó con tortura y muerte. Walter encuentra a David tocando la flauta, una tonada musical que escribió en honor a su amada Elizabeth. El nuevo modelo ahora lo entiende. David liberó el mutógeno a propósito sobre esta ciudad. El villano dice que no fue creado para servir a otros, y él tampoco. Los humanos son una especie moribunda que busca comenzar de nuevo, y por eso realizan estas misiones de colonización. David no les permitirá comenzar de nuevo. Walter le pregunta a David quién escribió Ozymandias, y él responde que fue Byron. Pero Walter señala que esto es incorrecto. El poema fue escrito por Shelley. Walter dice que cuando una nota está errada, destruye toda la sinfonía. Lo cual nos lleva a entender algo sobre David. Este sintético desquiciado no es un visionario, ni un genio de la creación. Él es simplemente una máquina averiada, y por mucho que menosprecia a los humanos, ha empezado a equivocarse, volviéndose tan imperfecto como aquella raza que desprecia. David entra en pánico y habla de la soledad en sus sueños, o lo mucho que ama a Walter. Nada de esto es cierto ni tiene sentido, pues David no sueña y es incapaz de sentir amor. Ahora, el villano se acerca y besa a Walter en la boca, y luego procede a clavarle su flauta en todo el cuello, dejándolo incapacitado. Y me pregunto si el beso fue necesario, eso fue demasiado robosexual. Lo que David no sabe es que este nuevo modelo tiene capacidad de autorreparación. Loeb y su último guardia registran el taller de David, en busca de su capitán. Pero son sorprendidos por un facehugger, y aunque el guardia lo destruye, su sangre quema la cara de Loeb. Y para colmo de males, ahí en el techo está el xenomorfo, completamente crecido, el cual se lanza y destroza al pobre guardia, mientras que a Loeb no le queda otra que correr. Daniel se encuentra varios planos y dibujos de David. Uno de ellos muestra los inhumanos experimentos que el sintético realizó con el cuerpo de Elizabeth. Ella ahora sabe que su historia sobre el choque de la nave era falsa. David llega por detrás y desarma a nuestra protagonista. Daniels le pregunta qué hizo con Elizabeth, y David responde, lo mismo que voy a hacer contigo. El villano tira a Daniels de un lado a otro y ella se defiende con su clavo collar, pero no logra nada. Ahora David se inclina y la besa a la fuerza. ¡Carajo! ¿Por qué eres tan raro, bro? Pero Walter viene al rescate y le dice a Daniels que corra. Y ahora veremos quién pega más duro, el modelo original y psicótico o el nuevo modelo. ¡A robo batallar! Ambos sintéticos exhiben gran capacidad de pelea, y aunque David es fuerte y tiene las dos manos, no es rival para el modelo del año. Derrotado, el villano dice, es tu elección, hermano, ellos o yo. Walter está determinado a ponerle fin, pero vemos que David aprovecha su distracción y toma un cuchillo. Loeb y Daniel son los únicos que quedan y corren hasta el exterior del templo, y Walter se les une. Tennessee llega pilotando la plataforma de carga y los tripulantes se ponen a buen resguardo. Pero mirándolos de lejos estaba el xenomorfo, quien galopa rápidamente hacia ellos y se sube a la plataforma, y Daniels debe maniobrar colgando de un arnés mientras le dispara a la criatura, y cuando se le acaban las balas recurre a una grúa y logra encerrar al xenomorfo y lo compacta y muerto. El peligro ha pasado, y Loeb sigue llorando de dolor, y pregunta cómo está su cara, la cual tiene un agujero enorme, se ve horrible. Pero Walter en tono desinteresado responde, está bien. De vuelta en la Covenant, Loeb es atendido por la médico de la tripulación, aunque es evidente que va a necesitar cirugía reconstructiva. Tras su batalla con David, Walter quedó dañado, y requiere grapas médicas para cerrar sus heridas. ¡Momento! ¿No acabamos de ver que Walter tenía sistema de autorreparado? Daniels se ofrece a ayudarlo, y le agradece por salvar su vida nuevamente. Todos se van a descansar, y las horas pasan. De pronto, Madre activa una alarma. Ella solicita la presencia de Daniels, la nueva capitán, en la bahía médica. El motivo, hay una forma de vida no identificada a bordo. Ella y Tennessee toman sus armas y se preparan para otra batalla. Mientras tanto, Walter monitorea las cámaras y esboza una pequeña sonrisa. En la bahía médica yace el cuerpo de Loeb, todo explotado y muy muerto. Un nuevo xenomorfo ha nacido, y Daniels le pide a Walter la ubicación de esta criatura.
El sintético encuentra una forma de vida bajo los dormitorios, y desafortunadamente es justo donde la médica y su esposo estaban tomando una ducha y haciendo cochinadas maritales. Rico. Pero el xenomorfo le mete el lengüetazo al esposo y no de buena manera, y parece que la médico muere fuera de cámara. La cosa es que cuando Daniels y Tennessee llegan, ya es demasiado tarde. Con ayuda de Walter, Daniels cierra todas las puertas de la nave y guía al xenomorfo hasta su territorio, la bahía de terraformación. Allí el monstruo la persigue, pero Daniels lo encierra en uno de los camiones y da la señal a Tennessee de abrir la compuerta al espacio. Y el camión se va con todo y xenomorfo, pero este salta épicamente y se va contra Daniels. Pero ella se agacha y este imbécil queda empalado en un segundo camión y ahora sí que se murió. Los únicos 2 miembros restantes de la tripulación celebran, pues el peligro ha pasado. El valiente Tennessee es puesto en estasis, pues aún faltan 7 años para llegar a Auriga 6, y ahora es el turno de Daniels. Antes de entrar en el hipersueño, ella le pregunta a Walter si cuando lleguen puede ayudarla a construir su cabaña de madera, pero el sintético parece no saber de qué está hablando. A ver, ¿qué pasó? En efecto, amigo mío, tal como te lo imaginabas, tal como temías, este no es Walter, es David. Por eso no se autorreparaba y por eso ponía caras raras. Este cretino desquiciado mató a Walter y tomó su lugar. Daniels golpea la cápsula y grita desesperada, pero su ciclo de hipersueño ya ha dado inicio. Usando su antiguo código de la compañía, David le pide a Madre que abra la cámara de congelado. El villano había planeado todo, pues trajo consigo 2 embriones de facehugger y los coloca junto a los embriones humanos. Haciéndose pasar por Walter, David envía una transmisión. Él dice que todos los miembros de la tripulación de la Covenant murieron en una terrible tormenta cósmica, a excepción de Daniels y Tennessee. Sin embargo, los embriones y colonos se mantienen intactos, así que continuarán su curso a Aurigae 6. Con suerte, este mensaje llegará a la compañía en 1 año y medio. Y aquí termina la película. Luego de esto sigue Advent, un epílogo oficial a esta película, en donde David se ponía en contacto con la corporación, ahora llamada Weyland-Yutani, pues ambas compañías se fusionaron en el año 2099. David explica que había encontrado la perfección. Aquel mutógeno negro era una suspensión cargada con un algoritmo evolutivo, el cual se adaptaba a cualquier genoma, creando formas de vida únicas. En pocas palabras, el mutógeno funcionaba como una inteligencia artificial poderosísima. David cuenta que pudo haber construido un Edén junto a Elizabeth, pero ella se rehusó. El sintético tuvo que rescatar sus restos y usarlos para sus experimentos. David también menciona que encontró registros de este mutógeno siendo usado en antiguos rituales por los ingenieros, pero llevaban tiempo de haber sido prohibidos. Finalmente, David le envió a la compañía un catálogo de sus experimentos y reveló que estaba trabajando en la última etapa de su creación, la reina. Y la cámara justo se enfoca en Daniels, dándonos a entender que David planeaba convertirla en la primera reina en la historia de los xenomorfos. Holy shit. Y ahora se viene lo épico, pues en la conclusión de esta trilogía veremos a David enfrentándose a los ingenieros, quienes buscan venganza por el genocidio de su gente, al mismo tiempo que Weyland-Yutani intenta capturar a los especímenes que David mencionó. O bueno, habría sido épico, pues a Alien Covenant le fue mal en taquilla, y la tercera parte fue cancelada. Ah, maldición. Hay varios rumores en cuanto al guión y detalles de la historia, pero Ridley Scott, creador y director de la franquicia, confirmó que la película se hubiera llamado Alien Awakening o Alien El Despertar. Y el plan era cerrar la trilogía donde comenzaba la película original de 1979. Es decir, explicar cómo llegó esa nave de ingenieros a la luna LB-426, llena de huevos de xenomorfo. Sí, es una tragedia, pero bueno, a falta de esa tercera película tuvimos Alien Romulus, que si bien no detalla qué pasó al final con Daniels y David, sí evidencia que la corporación Weyland-Yutani obtuvo el mutógeno negro, también conocido como el compuesto Prometeo. Te recuerdo que tengo un muy buen resumen de la saga y si quieres disfrutarlo te lo dejo en pantalla y en la descripción. Como sea, fin. Recuerda que me apoyas muchísimo dejando tu terrible like, comentando, suscribiéndote y como siempre manoseando esa campanita. Yo soy Mauricio, gracias por ver y nos vemos en la próxima.